En los tribunales donde la justicia se imparte con solemnidad, el caos y la violencia a veces irrumpen de formas inesperadas, dejando huellas imborrables en la historia. Desde ataques desesperados hasta actos de venganza y muerte, las escenas que veremos abarcan desde el oscuro final de David Paradiso hasta el sorprendente suicidio de Slobodan Praljak. Aquí exploraremos cómo 7 personas, atrapadas en el laberinto de la justicia, encontraron un final violento en los mismos lugares destinados a decidir su destino. Acompáñanos a descubrir estos eventos donde el drama y la tragedia convirtieron los tribunales en escenarios impredecibles. Número 1. La caída de David Paradiso. David Paradiso nunca fue alguien fácil de olvidar, ni antes ni después de los sucesos que lo llevaron a la infamia. Todo comenzó con la brutal muerte de su novia, Eileen Pelt, en lo que parecía un arrebato impulsivo de paranoia. Él alegó que si no la mataba, ella lo mataría a él primero. Era diciembre del año 2006, cuando Paradiso comenzó su espiral descendente. Aquel fatídico día, en el asiento trasero de un coche conducido por su propia madre, apuñaló a Eileen en el cuello, dejando una escena escalofriante que marcaría su destino para siempre. Después de cometer el asesinato, Paradiso obligó a su madre a conducir durante kilómetros, llevando consigo el cadáver de su novia. El cuerpo fue arrojado en una carretera en el condado de Amador. No fue un crimen bien planeado ni tampoco uno que quedara encubierto por mucho tiempo. Cuando las autoridades lo atraparon, alegó que estaba bajo los efectos de la metanfetamina, lo cual, según él, lo llevó a cometer semejante atrocidad. Lo que vino después fue aún más perturbador. Durante su juicio en el año 2009, David Paradiso dio un giro inesperado en su testimonio. Al principio, había sostenido que actuó en defensa propia, pero en pleno juicio decidió cambiar su versión. Confesó que había matado a Eileen porque ella merecía morir. Este cambio impactó a todos en la sala, incluyendo a la jueza Cinda Fox, quien presidía el caso. La madre de Paradiso, Débora, estaba en la sala, y al escuchar las palabras de su hijo, no pudo contenerse. Salió llorando del tribunal, devastada por la situación. Pero lo que vino después fue el verdadero clímax de esta tragedia. Durante un receso en el juicio, David Paradiso aprovechó un momento de descuido y, sin previo aviso, se abalanzó sobre la jueza Fox. En un acto frenético, la atacó con un arma afilada, causando pánico entre los presentes. La jueza Fox fue apuñalada varias veces antes de que alguien pudiera reaccionar. Sin embargo, el detective Eric Bradley estaba allí y no dudó en intervenir. Con un solo disparo, Bradley abatió a Paradiso, quien cayó al suelo gravemente herido. La sala del tribunal se convirtió en un caos, mientras los paramédicos acudían rápidamente para asistir a la jueza, que milagrosamente sobrevivió al ataque. David Paradiso, por otro lado, no tuvo tanta suerte. Falleció debido a las heridas de bala poco después. La historia de Paradiso dejó una cicatriz profunda en su familia, especialmente en su madre y hermano. Aaron Paradiso, su hermano, afirmó que David sufría de esquizofrenia paranoide, una condición que las autoridades habían ignorado durante todo el proceso judicial. Aaron sostenía que su hermano nunca debió haber sido llamado a declarar en su estado mental. Si las autoridades hubieran manejado su caso de manera diferente, tal vez, solo tal vez, el fatídico ataque en la sala del tribunal nunca hubiera ocurrido. El ataque de Paradiso dejó a la jueza Fox marcada tanto física como emocionalmente, pero sobrevivió. Los medios cubrieron ampliamente el evento, destacando lo inesperado de la situación y cómo un juicio aparentemente normal se había convertido en una escena de película de terror en cuestión de segundos. La historia de David Paradiso sigue siendo una de las más inquietantes entre las tragedias que han tenido lugar en tribunales. Número 2. Klaus Grabowski y el último acto de una madre vengadora. Klaus Grabowski no era solo un nombre más en los archivos judiciales alemanes, era un villano con un historial repugnante. Reincidente, conocido por sus crímenes contra menores, ya había burlado a la justicia en varias ocasiones. No obstante, en 1980 cometió el error que lo llevaría a un final fatal. Secuestró y asesinó a Anna, una niña de solo 7 años,
en un caso que conmocionaría no solo a Alemania, sino al mundo entero. Todo empezó cuando Klaus, con una promesa engañosa y la dulzura falsa de un hombre manipulador, atrajo a la pequeña Anna a su apartamento. Le dijo que podría jugar con sus gatos, un simple truco para aprovecharse de la inocencia de una niña. Pero lo que ocurrió después fue una atrocidad inimaginable. Grabowski no solo agredió a Anna, sino que también la estranguló brutalmente con las medias de su propia prometida. Un acto que, por su crueldad, dejó en shock a toda la nación. Cuando el cuerpo de la pequeña fue encontrado cerca de un canal, el horror no hizo más que aumentar. La captura de Grabowski fue rápida, pero para Marianne Bachmeier, la madre de Anna, el proceso judicial no iba a ser suficiente para calmar su dolor. Cada día que pasaba en el tribunal era una tortura constante. La herida de perder a su hija se profundizaba aún más con cada testimonio y, para colmo, tuvo que escuchar las palabras del propio Grabowski, quien sin escrúpulos afirmó que Anna lo había intentado seducir. Esa afirmación, perversa y sin fundamento, fue el detonante que llevó a Marianne a tomar una decisión que cambiaría su vida y la historia de los tribunales para siempre. No iba a quedarse de brazos cruzados, esperando un veredicto que nunca le devolvería a su hija. En marzo de 1981, Marianne entró al tribunal armada con una pistola Beretta calibre 22, dispuesta a impartir la justicia que creía que el sistema no podría ofrecerle. Y así fue. En un momento cargado de tensión, cuando Klaus Grabowski estaba declarando, ella sacó la pistola y le disparó 7 veces. 6 balas alcanzaron su objetivo y la vida de Grabowski terminó en cuestión de segundos. El tribunal quedó en estado de shock absoluto, pero Marianne se mantuvo fría, imperturbable, sin mostrar arrepentimiento por lo que acababa de hacer. Su acto fue tanto celebrado como condenado. Para muchos, ella representaba el dolor puro de una madre que no podía soportar la injusticia, una figura trágica que había tomado la justicia en sus propias manos cuando el sistema falló. Para otros, sin embargo, había cruzado una línea que no debería haberse cruzado. Marianne fue condenada a 6 años de prisión, pero solo cumplió 3. Y aún así, su acto siguió resonando en la sociedad durante años. Marianne falleció en 1996, víctima de un cáncer, y fue enterrada junto a su hija Anna. El eco de su venganza, sin embargo, nunca se apagó. Número 3. Slobodan Praljak y el trago final. Slobodan Praljak, un hombre cuya presencia era tan imponente como su historia, nunca fue alguien que pasara desapercibido, ni en los campos de batalla ni en los tribunales. Nacido en Yugoslavia en 1945, Praljak creció en una región marcada por conflictos étnicos y tensiones políticas. Sin embargo, fue durante la devastadora Guerra de Independencia de Croacia, en los años 90, cuando su nombre resonó en todo el mundo. Ascendiendo hasta el rango de general del ejército croata, Praljak comandaba con puño de hierro, liderando a sus tropas a través de algunos de los momentos más oscuros del conflicto. Detrás de su uniforme y medallas, sin embargo, se escondían las sombras de crímenes de guerra que lo perseguirían por el resto de su vida. Praljak no era un soldado común. Bajo su liderazgo se cometieron actos atroces que iban desde la destrucción de lugares sagrados hasta la brutalidad ejercida en campos de concentración. Estos crímenes no quedaron impunes, y aunque Praljak intentó regresar a la vida civil cuando terminó el conflicto, su pasado lo alcanzó rápidamente. En el año 2006, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia lo acusó formalmente de crímenes contra la humanidad y violaciones a las convenciones de guerra. Así comenzó un proceso legal que se extendería por años, en el que Praljak intentaría sin éxito escapar del peso de sus decisiones durante la guerra. Durante el juicio, se evidenció su participación en actos atroces, especialmente en la destrucción de la histórica ciudad de Mostar, un lugar que albergaba el emblemático Puente Viejo, un patrimonio cultural que fue destruido bajo las órdenes de Praljak. Aunque intentó justificar sus acciones bajo el manto de la estrategia militar, la comunidad internacional no estaba dispuesta a olvidar ni perdonar. Para el año 2017, después de una larga batalla legal, el Tribunal de La Haya confirmó su sentencia de 20 años de prisión.
A pesar de que el veredicto no sorprendió a muchos, Praljak no estaba dispuesto a aceptar su destino tan fácilmente. En lugar de resignarse a una vida en prisión, decidió tomar el control de su final. Fue durante la audiencia final cuando ocurrió lo inesperado. Frente a todos los presentes, con una expresión desafiante y sin titubear, Praljak levantó un pequeño frasco marrón que había llevado consigo y bebió su contenido con firmeza. «Acabo de beber veneno», declaró en voz alta, dejando a todos en la sala en estado de shock. El caos estalló de inmediato. Los guardias y abogados, atónitos por lo que acababan de presenciar, no sabían cómo reaccionar. El tribunal ordenó el cierre de las cortinas y evacuó a Praljak al hospital de urgencia, pero el daño ya estaba hecho. El veneno, que había pasado los estrictos controles de seguridad, actuó rápidamente, y Praljak sufrió una falla cardíaca que le provocó la muerte poco después. El misterio sobre cómo había logrado introducir el veneno generó todo tipo de preguntas y especulaciones. ¿Cómo consiguió el frasco? ¿Quién lo ayudó a burlar la seguridad del tribunal? Aunque muchas teorías surgieron, las respuestas nunca llegaron del todo. Para algunos, Praljak había planeado su acto final mucho antes de la audiencia. Sabía que su destino estaba sellado y prefería la muerte antes que pasar el resto de su vida en una celda. Lo que es cierto es que su dramática muerte dividió a la opinión pública en todo el mundo. Por un lado, había quienes lo consideraban un criminal de guerra que había logrado escapar de la justicia a través de un último y cobarde acto de suicidio. Por otro lado, estaban aquellos que lo veían como un mártir, un hombre que se negó a aceptar lo que consideraba una sentencia injusta y prefirió quitarse la vida antes que someterse al sistema judicial. El legado de Slobodan Praljak es tan complejo como controvertido. Mientras algunos lo ven como un hombre que cometió actos atroces durante la guerra y merecía cada segundo de su sentencia, otros lo ven como alguien que, hasta el último momento, se mantuvo firme en su convicción de que sus acciones estaban justificadas por las circunstancias del conflicto. Lo cierto es que la imagen de Praljak, levantando su frasco de veneno y desafiando al tribunal de La Haya, quedará grabada en la memoria colectiva, no solo como un símbolo de resistencia, sino como una representación de la línea difusa entre la justicia y la moralidad en tiempos de guerra. En el juicio de la historia, Slobodan Praljak será recordado por esa última escena en la sala del tribunal, un acto que, lejos de resolver los debates sobre su culpabilidad, los alimentó aún más. La historia de Praljak es un testimonio de cómo las sombras del pasado pueden seguir persiguiendo incluso a los hombres más poderosos y de cómo, al final, cada uno es responsable de sus decisiones, tanto en la guerra como en la paz. Número 4. La rabia fatal de Ciel Angelou. Ciel Angelou, un joven de 25 años, no era precisamente un desconocido para la ley, pero pocos podrían haber imaginado el caos que desataría aquel fatídico día en la sala del tribunal. Miembro activo de los Tongan Crips, una pandilla con redes que se extienden desde Estados Unidos hasta Australia, Angelou y varios de sus compañeros de pandilla enfrentaban cargos por crimen organizado, una acusación que no era precisamente ligera. El juicio prometía ser largo, con una lista de delitos que incluía tráfico de drogas y violencia extrema. Sin embargo, lo que nadie podía prever es que ese juicio se convertiría en su último enfrentamiento. Cuando llegó el día de la audiencia, todo parecía estar bajo control. La sala del tribunal estaba lista, los abogados preparados, el juez atento a lo que se suponía sería una sesión de procedimiento estándar. Pero Angelou mostraba signos de impaciencia desde el inicio, una sensación de agitación que se percibía en su lenguaje corporal. Parecía como un animal atrapado, listo para atacar en cualquier momento, y aunque algunos lo notaron, nadie esperaba la magnitud de lo que estaba por ocurrir. El primer error del tribunal fue no asegurarse de que Angelou estuviera esposado, un descuido que, en retrospectiva, resultó ser devastador. Mientras el juez y los abogados discutían sobre el caso, Angelou aprovechó un momento de distracción y con una rapidez sorprendente, sacó un bolígrafo que tenía oculto y se lanzó contra el testigo que estaba declarando en su contra. Lo que sucedió después fue una explosión de caos. La sala,
que hasta ese momento había estado llena de formalidades y procedimientos legales, se transformó en un campo de batalla en cuestión de segundos. El testigo, presionado por el miedo, intentó escapar, pero Angelo, con el bolígrafo en la mano, lo perseguía sin piedad. Su intención era clara: causar el mayor daño posible. Los guardias reaccionaron rápido, pero no lo suficiente para detenerlo antes de que llegara al estrado. La sala se llenó de gritos mientras Angelo se abalanzaba sobre su objetivo. Fue en ese momento cuando uno de los oficiales decidió actuar. Sacó su arma y, con decisión, disparó 4 veces contra Angelo. El eco de los disparos retumbó por toda la sala, y en cuestión de segundos, Angelo cayó al suelo, inmovilizado. Lo que siguió fue un silencio sepulcral, un contraste total con el caos de los minutos anteriores. Angelo, que momentos antes había estado persiguiendo a su víctima, yacía ahora en el suelo, gravemente herido. Fue llevado de inmediato al hospital, pero las balas habían causado demasiado daño. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, Sir Angelo murió poco después. Su muerte dejó a todos en estado de shock, especialmente por la rapidez con la que todo había ocurrido. No tardaron en surgir controversias. La familia de Angelo, devastada por la noticia, presentó una demanda por homicidio culposo. Alegaron que el uso de la fuerza fue excesivo, sugiriendo que las últimas balas fueron disparadas cuando Angelo ya estaba en el suelo. La imagen de un hombre herido siendo abatido generó fuertes debates sobre si los oficiales habían actuado correctamente. Sin embargo, el tribunal fue claro en su veredicto. Los oficiales actuaron en defensa propia, protegiendo tanto al testigo como a los demás presentes en la sala. El uso de la fuerza, según el tribunal, había sido necesario para evitar una tragedia aún mayor. La historia de Sir Angelo no solo quedó marcada por la violencia de aquel día, sino también por las preguntas que dejó sin respuesta. La rapidez con la que el juicio se convirtió en una escena de horror hizo que muchos cuestionaran la seguridad en los tribunales. ¿Cómo es posible que un acusado con antecedentes tan peligrosos no estuviera esposado? ¿Cómo un simple bolígrafo se convirtió en un arma mortal? Estas interrogantes resonaron mucho después de que el cuerpo de Angelo fuera retirado de la sala del tribunal. A pesar de los argumentos presentados por su familia, el tribunal mantuvo firme su decisión, y el caso de Angelo pasó a ser un ejemplo claro de los riesgos presentes en los juicios de alto perfil, especialmente cuando se trata de individuos con antecedentes violentos. Lo que comenzó como una audiencia legal se transformó en una tragedia que dejó cicatrices no solo en los presentes, sino también en el sistema judicial, que aprendió de la manera más dura que los peligros pueden surgir en los lugares menos esperados. Número 5. La sangrienta fuga de Brian Nichols. Brian Nichols, un hombre que ya cargaba con un pesado historial de violencia, no era alguien que aceptara su destino sin luchar, y el 2 de marzo de 2005 decidió que su juicio sería algo más que un simple trámite judicial. Desde el momento en que entró al tribunal del condado de Fulton, en Atlanta, estaba claro que no sería un día como cualquier otro. Nichols enfrentaba cargos por violación y otros delitos violentos, pero no tenía intención alguna de dejar que el sistema decidiera su futuro sin resistencia. Todo empezó cuando lo escoltaban al tribunal. Nichols, sin previo aviso, atacó al alguacil que lo custodiaba, arrebatándole el arma y disparándole a quemarropa, matándola instantáneamente. Luego, sin perder tiempo, se dirigió hacia la sala donde el juez Roland Barnes presidía el caso. A medida que avanzaba con el arma en la mano, el silencio reinaba en el tribunal, un silencio que pronto sería roto por el sonido de los disparos. En cuestión de segundos, Nichols asesinó tanto al juez como a la taquígrafa Julianne Brandau. De repente, lo que comenzó como una audiencia normal se transformó en un baño de sangre. El caos no tardó en apoderarse de la sala. Los presentes, en estado de shock, no podían comprender lo que acababa de suceder. Pero Nichols no se detuvo ahí. Inmediatamente después de los asesinatos, logró escapar del tribunal, iniciando una de las fugas más tensas que la ciudad de Atlanta jamás había visto. Durante las siguientes 26 horas, Nichols no solo evitó la captura, sino que continuó sembrando el caos. Robó vehículos, disparó a varias personas y mantuvo a toda una ciudad en vilo, completamente paralizada por el miedo. Sin embargo,
El momento más tenso de esta fuga ocurrió cuando Nichols secuestró a una mujer en su propio apartamento, usándolo como un escondite improvisado mientras las autoridades lo buscaban desesperadamente. Lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió después. En lugar de seguir con su ola de violencia, Nichols tomó una decisión inesperada. Decidió entregarse. De manera sorprendente, liberó a la mujer y se rindió pacíficamente a la policía. A partir de ahí, surgieron muchas preguntas. Algunos creen que fue el agotamiento emocional lo que lo llevó a detenerse, mientras que otros sugieren que simplemente no podía seguir huyendo. Cuando finalmente fue llevado ante la justicia nuevamente, en 2008, su juicio fue cubierto por todos los medios nacionales. Aunque su defensa argumentó que Nichols sufría de problemas mentales, el tribunal no dejó lugar a dudas. Fue declarado culpable de todos los cargos y el veredicto fue contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el impacto de sus acciones no terminó con su arresto. Las cicatrices que dejó en la ciudad de Atlanta fueron profundas y los cambios en la seguridad de los tribunales en todo el país fueron rápidos e inmediatos. Las medidas de protección aumentaron drásticamente para evitar que algo tan espantoso volviera a suceder. La historia de Brian Nichols, con su fuga violenta y sangrienta, dejó una marca indeleble en la ciudad de Atlanta. Lo que comenzó como un juicio rutinario se convirtió en una pesadilla, y su brutalidad sigue siendo recordada como una de las más perturbadoras jamás registradas en un tribunal. Número 6. Michael Marron y el plan que se derrumbó. Michael Marron, un hombre que muchos consideraban el epítome del éxito, parecía tenerlo todo: una carrera brillante en Wall Street, una familia de ensueño y propiedades de lujo que lo colocaban en la cima del mundo financiero. Sin embargo, detrás de esa imagen de perfección se escondía una realidad mucho más oscura. Para el año 2012, Marron estaba en serios apuros financieros y todo lo que había construido comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Con una deuda de $25 millones sobre una de sus casas, Marron se enfrentaba a la posibilidad de perderlo todo. Por eso, ideó un plan tan audaz como desesperado: incendiar su propia casa en Phoenix, Arizona, y cobrar el seguro. Así que, sin pensarlo dos veces, llevó su plan a cabo. No obstante, lo que parecía un plan todo o nada, rápidamente se convirtió en un desastre. Cuando los bomberos llegaron al lugar, no solo encontraron un incendio provocado en 4 puntos distintos de la casa, lo que ya indicaba claramente la intención de fraude, sino que además se encontraron con un detalle que lo hacía todo aún más peculiar. Michael Marron llevaba puesto un traje de buceo. Sí, un traje de buceo. La idea era ingeniosa, pero ridícula a la vez. Marron había planeado respirar con su equipo de buceo para no inhalar humo mientras la casa ardía, algo que los bomberos no tardaron en descubrir y que de inmediato levantó sospechas. Eventualmente, el plan no solo fracasó, sino que llevó a Marron directo a los tribunales en mayo de ese mismo año. Y fue allí donde su vida dio el giro más dramático. En el juicio, la imagen de ese otrora exitoso corredor de bolsa se desmoronaba. Lo que una vez fue un hombre imponente y confiado se había convertido en una sombra de lo que fue, y las pruebas en su contra eran abrumadoras. Cuando llegó la sentencia, en junio de 2012, Marron sabía que su tiempo se había acabado. Lo que nadie esperaba era lo que sucedió después. Marron, quien había llevado una botella deportiva consigo al tribunal, bebió de ella mientras se dictaba la sentencia. De repente, su rostro se tornó rojo y comenzó a mostrar signos de angustia extrema. Nadie entendía qué estaba pasando hasta que cayó al suelo, desatando el pánico en la sala del tribunal. Solo después se descubrió que había ingerido veneno. Aunque fue trasladado al hospital de inmediato, no sobrevivió. El hombre que una vez había escalado las alturas del mundo financiero y hasta el monte Everest cayó sin red de la forma más dramática posible. Este trágico final dejó a todos preguntándose: ¿cómo alguien que parecía tenerlo todo pudo llegar a un punto tan desesperado? La caída de Michael Marron no fue solo una cuestión financiera, fue una cuestión de vida o muerte, y en su último intento por salvar lo que quedaba de su imperio, acabó perdiéndolo todo, incluida su vida.
Número 7. William Strayer y el ajuste de cuentas. William Strayer, un hombre que no tenía fama de ser violento ni de haber sido problemático a lo largo de su vida, se convirtió en protagonista de un incidente brutal que cambiaría su destino para siempre. Todo comenzó en 2003, cuando un conflicto financiero derivó en una tragedia fuera de las puertas de un tribunal. Lo que parecía ser una disputa monetaria más, se transformó en una explosión de ira que no solo afectó a su víctima, sino que también condenó a Strayer a pasar el resto de su vida en prisión. El detonante de esta historia fue un accidente automovilístico. Strayer había sido atropellado por un coche y como resultado recibió una compensación de $98,000 a través de un fondo fiduciario. Sin embargo, lo que siguió no fue un alivio para él, sino una creciente frustración y resentimiento hacia el administrador de ese fondo, Gerald Curry. Strayer estaba convencido de que Curry había malversado su dinero y que, en lugar de recibir el monto completo, este había abusado de su confianza y se había aprovechado de la situación. A medida que los días pasaban, la sospecha de Strayer se convertía en una obsesión. No podía dejar de pensar en el dinero perdido, en cómo lo habían engañado. Cada decisión financiera que Curry tomaba era percibida por Strayer como una traición personal. Este resentimiento crecía sin control hasta que, finalmente, se convirtió en una tormenta de furia que debía ser desatada. Strayer ya no veía otra opción que ajustar cuentas por su propia mano, y la oportunidad llegó frente a un tribunal. El incidente tuvo lugar una mañana en que Curry se dirigía a una audiencia judicial. Strayer, armado con 2 pistolas y una determinación que solo la ira ciega puede alimentar, decidió que ese sería el día en que se haría justicia, pero no a través del sistema legal, sino por medio de la violencia. Mientras Curry caminaba hacia el tribunal, Strayer lo interceptó sin previo aviso. La calma del lugar se rompió abruptamente cuando Strayer sacó las pistolas y le disparó 5 veces. Los disparos resonaron en las calles aledañas, impactando a Curry en el cuello, los brazos y el hombro. La escena fue brutal. Curry, herido de gravedad, intentó mantenerse de pie, tambaleándose mientras la sangre brotaba de sus heridas. A su alrededor, los testigos horrorizados veían cómo el hombre que acababa de ser atacado se aferraba desesperadamente a la vida. Los presentes apenas podían reaccionar, paralizados por el shock de lo que acababan de presenciar. Mientras tanto, Strayer, completamente imperturbable, guardó las pistolas en sus bolsillos y se alejó tranquilamente de la escena, como si nada hubiera pasado. Su frialdad era desconcertante. No mostró ni un ápice de remordimiento, ni una pizca de arrepentimiento por lo que acababa de hacer. El ataque fue capturado por cámaras de seguridad, lo que facilitó que Strayer fuera arrestado poco después del incidente. Lo que había comenzado como una disputa financiera se había convertido en un intento de asesinato, y el caso no tardó en atraer la atención de los medios. Durante el juicio, su defensa argumentó que Strayer había actuado bajo una presión emocional extrema, que el resentimiento y la traición percibida lo habían llevado a perder el control. Sin embargo, el jurado no fue indulgente con él. Las pruebas eran claras. Strayer había planeado y ejecutado un ataque con premeditación y sin dudar. El veredicto fue implacable. Fue condenado a cadena perpetua más 25 años de prisión, una sentencia que lo mantendría tras las rejas por el resto de su vida. Aunque Curry sobrevivió al ataque, las secuelas fueron devastadoras. Las heridas físicas, aunque graves, pudieron sanar con el tiempo, pero el impacto emocional fue mucho más profundo. Curry quedó marcado para siempre, tanto física como mentalmente, por lo que sucedió ese día. Cada disparo que recibió fue una cicatriz no solo en su cuerpo, sino en su vida. El trauma de haber estado al borde de la muerte nunca lo abandonaría del todo. El caso de William Strayer es un claro recordatorio de cómo los conflictos financieros, cuando se dejan crecer sin control, pueden escalar hasta niveles inesperados y peligrosos. Strayer no solo arruinó su propia vida, sino que también dejó una huella imborrable en la vida de Curry y en todos los que fueron testigos de su brutalidad. Lo que comenzó como una lucha por dinero terminó en una tragedia de proporciones mucho mayores.
La violencia que desató William Strayer aquel día no solo afectó a su víctima directa, sino que resonó en los pasillos del sistema judicial y más allá. Es un caso que pone en evidencia lo frágil que puede ser el control emocional cuando el resentimiento se apodera de una persona. El ajuste de cuentas que Strayer buscaba no lo llevó a la satisfacción, sino a la ruina absoluta. A veces la justicia no solo se imparte en los tribunales, sino que también se pierde en el caos de sus propios procesos.